¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. En México hay más de 90,000 personas desaparecidas y 52,000 personas fallecidas sin identificar en fosas comunes. Esta mañana se presentó el mecanismo extraordinario de identificación forense para enfrentar este problema. ¿Podrá la 4T con este reto? ¿En qué consiste el mecanismo? La próxima legislatura será completamente paritaria y Olga Sánchez Cordero presidirá la mesa directiva del Senado. A esta legislatura llegan además, por primera vez en la historia de México, las dos primeras mujeres trans como diputadas federales. ¿Avanzarán los temas de género y de minorías en el próximo Congreso? ¿Cuáles serán sus prioridades? Veremos qué piensa la mesa. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ordenó al gobierno de Joe Biden el restablecer el programa Quédate en México, parte de la política migratoria de Trump. ¿Cómo debe responder la diplomacia mexicana ante esto? Esta noche retomamos el debate. Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. Los servicios forenses de México viven en una situación crítica. De hecho, apenas este fin de semana en Tijuana inició el traslado de cadáveres del servicio médico forense a una ubicación temporal. Para fortalecer las capacidades institucionales en materia forense y atender las demandas de las familias de las personas desaparecidas en México, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó esta mañana el MEIF, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, para atender la crisis humanitaria que vive el país. Veamos el contexto. Esta mañana el gobierno federal presentó a las personas que encabezarán el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el MEIF, creado en marzo de 2020 mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. El mecanismo tendrá autonomía técnico-científica para hacer peritajes de cadáveres de personas no identificadas o no reclamadas, atendiendo la información que proporcionen las familias y permitiéndoles participar en todas las fases del trabajo. El trabajo del MEIF entrará en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Su duración estará determinada por el cumplimiento de su mandato y tendrá independencia técnica en la emisión de sus dictámenes. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, dijo que para arrancar operaciones se otorgaron al MEIF 400 millones de pesos de recursos federales. Con más de 91,000 personas desaparecidas en el país, el subsecretario Alejandro Encinas dijo que el MEIF es parte del compromiso adquirido por el gobierno federal para encarar la crisis que en materia forense hay en el país. El grupo coordinador está integrado por 7 especialistas en materias como identificación forense, desaparición forzada, enfoque psicosocial y acompañamiento a familiares. Este lunes, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México saludó la designación del grupo coordinador del MEIF y pidió dotarlo de los recursos suficientes para su operación. Además, exhortó a la Fiscalía General de la República y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia establecer acuerdos de colaboración con el MEIF. Según el informe La Crisis Forense elaborado por este colectivo, en México hay más de 52,000 personas fallecidas sin identificar, 60% en fosas comunes. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de lunes. Saludo con gusto, como cada lunes y miércoles, a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Bienvenida. Muy bien, muy buenas noches de lunes. ¿Cómo están, querido Genaro? Eunice, bienvenida a esta mesa. Bienvenida. Alfredo Lecona, activista y analista también como cada lunes y miércoles, creador del Café de la Mañana, un podcast del periódico Reforma. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Eder Guevara también, como cada lunes y miércoles, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Querido Genaro, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Y hoy también le damos la bienvenida, hace mucho que no estaba por acá, a Eunice Rendón, analista experta en migración y seguridad, amiga de este espacio. ¿Cómo estás, Eunice? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Escribiste, por cierto, sobre el tema del bloque 3 en el país, en tu columna de ahí, sobre el tema del Remain in México, pero iremos a ese tema más adelante. Déjame quedarme primero con Lecona, porque esta mañana justo Lecona sugería que habláramos de este tema, una presentación que hace el subsecretario Encinas, por cierto, con esos cambios que hay en la Secretaría de Gobernación ahora, pero este mecanismo, Lecona, ¿lo ves con optimismo? La nota decía que le van a meter, ya no recuerdo la cifra, de dinero de presupuesto, pero exactamente. Pero realmente es un tema de presupuesto, es un tema de voluntad, es un tema de que ahora sí van a mejorar los procesos. ¿Qué pasa, digamos? Creo que convergen todos estos temas, Genaro, porque la crisis que estamos viviendo en derechos humanos tienen su
se explica en su génesis la convergencia de varias crisis, ¿no? La crisis forense es una de ellas, la crisis de impunidad es otra. Claro que todas se entrelazan, claro que todas tienen que ver, pero la creación del MEIF, por supuesto que es una noticia que tiene que celebrarse, es una petición, es una lucha de años de varios colectivos de víctimas, pero insisto, sin dejar de dar ese reconocimiento a lo que está construido para la identificación forense, es decir, para resolver esa crisis de 52,000 cuerpos sin poder ser identificados, es insuficiente para, si hacemos una especie de zoom out y vemos dónde deberían de estar la atención y las prioridades del gobierno integralmente. Hay que recordar aquí que los pilares de la justicia transicional, de la que tanto hemos hablado aquí, son justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Ciertamente, la identificación de cuerpos abona a la verdad, ¿no? Podría incluso abonar a la construcción de memoria, pero de la justicia, de la reparación y de las garantías de no repetición todavía estamos en pañales. Saludar también, creo que además de esto, primero y con escepticismo, y quiero ser muy responsable con lo que quiero decir, por todo lo que hemos hablado de comisiones de la verdad aquí, que abonando a estas cosas que estamos viendo hoy, el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, este anuncio de una comisión de la verdad para los crímenes de la mal llamada guerra sucia, que por supuesto que hay familias, sí. Yo apenas platiqué con Alicia de los Ríos, que nos habla de su lucha de 43 años buscando a su mamá, uh-huh. ¿No? Y por supuesto que todas esas víctimas merecen justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. El punto es que ya nos alcanzó la crisis está a tal nivel que lo que urge es también crear esa comisión de la verdad para los crímenes cometidos post-guerra sucia hasta nuestros días, y de eso no hay ningún anuncio. Y me quedo nada más con algo. Hoy entrevistamos justo para el podcast del Café de la Mañana a Carla Quintana, y nos hizo una declaración que creo que nos debería dejar helados y heladas a todas y a todos. Al preguntarle por qué la gente no se indigna, si era falta de empatía, si es que ya estamos rebasados con tantas noticias, con tanta tragedia y demás, lo que decía es que deberíamos de estar hablando de un componente racial. Están desapareciendo, y lo dice la Comisionada Nacional de Búsqueda, a las juventudes de estratos económicos medio, bajo y bajo. Ahí está el tamaño de la crisis, Genaro. Clasismo y racismo, ¿no? También en este tema. Así es. Lisa, demasiado tarde llega este mecanismo. Es una petición de las víctimas, como bien recordaba Lecona, pero estamos a la mitad del sexenio. ¿Cómo ves? ¿Es suficiente el tiempo que tendrán para poder mejorar estos procesos a los que se refería Alfredo? ¿Cumplirán con la meta? ¿Hay una meta? A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es darle de verdad la bienvenida a esto sin cortapisas, porque es una exigencia que no solo proviene de la lucha y el activismo de las familias, sino de esa realidad horrorosa que describe Carla en su columna del País el día de hoy, pero que han descrito tantas y tantos funcionarios públicos, no solo de esta administración, sino de administraciones pasadas. Y es un drama que empieza en México pues a mediados del siglo XX, aunque evidentemente la magnitud del fenómeno de desaparición a manos de delincuencia organizada y colusión con autoridades pues es sin duda alguna mucho más grande el día de hoy. Entonces, habiéndole dado la bienvenida a esto, creo que lo que tenemos que hablar en términos de temporalidad es que también es una consecuencia segunda, digamos, o una segunda acción que inició primero con trabajar con las familias para crear los protocolos de búsqueda que ni siquiera existían, de los que hablábamos la semana pasada, cuando es una búsqueda individual, cuando es una búsqueda inmediata, cuando es una búsqueda masiva, cuando es una búsqueda de familia, porque lo que se tiene es la víctima, pero no se sabe de dónde viene. Y a todo eso había que nombrarlo, todo eso había que ponerlo en protocolos para saber quiénes eran las autoridades que iban a participar, y también había que crear las comisiones estatales de víctimas que en muchos lugares no estaban funcionando, y después de esto teníamos que entrarle al tema de identificación forense, en el que hemos insistido mucho. Evidentemente llega tarde para el tamaño del drama, sí, pero creo que este gobierno lo que sí pudo lograr al menos fue una ruta clara de trabajo, y ahí hay campeones muy particulares a los que hay que reconocer. Ahora creo que la segunda parte, y donde va a estar el reto fundamental,
es que evidentemente, pues como decía Lecona y como decía la propia Comisionada Nacional de Búsqueda, esta crisis no es solo de desaparición, sino también de esta identificación forense y después de impunidad. Y para que podamos superar la crisis de identificación forense, no solo se necesita el mecanismo, se van a necesitar las capacidades, se van a necesitar los datos, la infraestructura de soporte para los datos, porque tenemos más de 52,000 personas que no han podido ser identificadas, y la colaboración sobre todo de las autoridades locales para la toma correcta de los ADNs, para el cruce de información, las periciales y los análisis de contextos para poder identificar a las personas, cosa que cierro con eso. Wallace acaba en su campaña del día de hoy por las víctimas de la desaparición forzada, pues que solo 8 fiscalías de 32 cuentan con esas unidades de análisis de contexto. Eder, dice Lisa que hay que dar la bienvenida a estos mecanismos sin cortapisas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Eres optimista también con esta creación de este mecanismo? ¿Podremos realmente, o podrá la 4T más bien dejar un país donde avancen los temas de la justicia transicional, donde se le pueda dar pues por lo menos verdad y garantía de no repetición del daño a las familias de las víctimas? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que serán los colectivos y las familias de víctimas quienes nos garanticen un país con justicia en estos temas tan dolorosos, porque como bien decían tanto Alfredo como Lisa, son reivindicaciones de más de 30 años, son luchas y es consecuencia de un conocimiento que han ido generando ellas y ellos, que después de tantos años por fin se empieza a concretar en mecanismos, en un reordenamiento de los mecanismos de búsqueda, porque ni siquiera estaban unificados a nivel nacional. A mí que me preocupa que ahora con la confluencia de los colectivos y familias de víctimas y el gobierno federal no haya la resonancia suficiente en los niveles estatales y municipales. Yo no vi a representantes de fiscalías estatales hoy en la presentación del mecanismo. Me preocupa, por ejemplo, estamos hablando de una crisis forense. ¿Qué provocó esa crisis forense? Y, por ejemplo, una de las consecuencias que a mí me aterró hoy que escuché a Alejandro Encinas es que hay cuerpos en los servicios forenses municipales de algunos municipios como Cuautla que llevan ahí 8 años sin ser identificados. ¿Qué tuvo que ocurrir en nuestro estado, en las estructuras del estado, para que fueran tan omisos, para que hubiera tantos silencios de complicidad e incluso en muchos casos, como en el de las autoridades municipales, a veces obligados porque no tenían la capacidad de enfrentarse a los grupos del crimen organizado? Entonces, estos mecanismos que se están ya consolidando o iniciando al menos, funcionarán siempre y cuando sea un acuerdo de Estado. Hoy también lo planteaban en la inauguración. Se tiene que garantizar que funcione, que no haya una temporalidad. Si se tardan 8 años en resolver la crisis forense, que durante esos 8 años los distintos gobiernos, los distintos sexenios garanticen que se le va a dar continuidad, porque es un trabajo gigantesco el de la identificación de los cuerpos. Entonces eso es un asunto que hay que darle continuidad. Tiene que ser un gran acuerdo de Estado, porque no depende solamente de la voluntad política, que ya lo demostró Andrés Manuel López Obrador. Eunice, ¿cómo ves tú este tema? Bueno, pues simplemente subrayar que viene justamente de lo positivo, que es que se reconoce el problema por parte del Estado, que justamente viene de la lucha de grupos de mucho tiempo, y que bueno, que cuente con un presupuesto de estos 40 millones de los que hablaba Alejandro Encinas esta mañana, es importante porque ya es algo por donde empezar. Además se hablaba de 3 centros, uno en Coahuila, uno en Veracruz y uno en Tamaulipas, para la identificación justamente de estas personas, y como aquí ya se dijo, algo muy importante va a ser todo este acompañamiento con las familias. Finalmente, el mecanismo tiene que ver también con la exigencia de estas familias, estos 52,000 cuerpos, al menos en fosas clandestinas, que hoy tenemos pendientes de identificar en nuestro país. También considerar mucho, Genaro, creo, a los grupos de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, migrantes, personas también en situación de mayor riesgo o que se encuentran en lugares más alejados, como todo este esfuerzo de búsqueda y de identificación
también logre llenar esos espacios, ahí creo que va a estar el reto. Y el otro reto importante a darle seguimiento, como decía Eder, creo que es que en el tiempo, tanto en todos los niveles de gobierno, haya ese compromiso, las autoridades sean capaces y tengan justamente los procesos de formación para ello, y que se mantenga también este mecanismo con cierta autonomía e independencia, y creo que ahí es muy positiva la participación que la ONU está teniendo hoy justo en este mecanismo. Bien, creo que se quedó, ahí está la imagen de Eunice. Ok, me queda un poquito de tiempo todavía en este bloque. Adelante, Alfredo. Yo nada más aprovecharía para enviarle un abrazo, y creo que todos vamos a coincidir, todas y todos, a las familias buscadoras. En este país, los colectivos de víctimas están mayormente integrados por mujeres, hermanas, hijas, que están buscando en tierra, que están picando con varilla los predios donde se les dan alerta de que podría haber una fosa clandestina, las huelen, si tiene un olor pútrido, escarban, y luego las fiscalías no hacen bien su chamba, ¿no? Creo que lo que hoy corresponde es mandarle un abrazo a ellas, a quienes sostienen, yo siempre lo he dicho, la dignidad del país en sus hombros. Bien, y de hecho yo me sumo a esto y también pues le recomiendo a la gente que vea el documental de Juan Pablo Espinosa Los Monteros, Las Rastreadoras del Fuerte, que retrata prácticamente y muy bien esta lucha de estas mujeres. Un abrazo muy fuerte a todas ellas, y sin duda creo que este documental también, Las Rastreadoras del Fuerte, vale la pena verlo. Eder. Sí, rápido. Decía Lecona sobre la Comisión de la Verdad de los Crímenes de la mal llamada Guerra Sucia. Tal vez valga la pena analizar con más calma el hecho de que las personas que integran esta comisión y el gobierno de México llevan más de un año trabajando, y apenas ahorita se puede dar a conocer esta comisión, no por objetivos mediáticos, es la cantidad de burocracia con la que todavía hay que estar combatiendo en el gobierno federal, pero también el tema de las fiscalías y la correlación de fuerzas y una serie de conflictos que impidieron que se diera a conocer esta comisión antes de la fecha de hoy. Así es. Pues vamos a retomar este tema más adelante en la semana, si les parece. También, evidentemente, es un tema que no se acaba esta noche. Hacemos una pausa y al regresar, la 65 legislatura será la primera totalmente paritaria. Tendrá 250 legisladoras y 250 hombres legisladores. Además, habrá representantes de minorías y de grupos vulnerables, como las primeras 2 mujeres trans que llegan a la Cámara de Diputadas y Diputados. Veremos los electores un mejor Congreso. Regresamos a Punto y Contrapunto con este tema. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Como ya discutimos aquí la semana pasada, Morena conservará la mayoría en la Cámara de Diputadas y de Diputados, por lo que tras el fiasco de proponer una mega bancada, tuvieron que negociar la presidencia de los órganos de gobierno. La Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, queda en manos de la oposición, mientras que la mesa directiva con Morena y sus aliados. Otros cambios que veremos en la 65 legislatura que se instaló ayer son que por primera vez tendremos una legislatura totalmente paritaria. La mitad de las curules estará ocupada por una mujer y la otra mitad por un hombre. Y además habrá representantes de minorías y de grupos vulnerables que llegaron tras las acciones afirmativas instrumentadas por el Instituto Nacional Electoral, el INE. Veamos el contexto. Este sábado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó ajustar 2 diputaciones plurinominales. Con esto, la integración de la Cámara Baja quedó por primera vez en la historia con 250 legisladoras y 250 legisladores. Una de las diputaciones que se revocó fue la de Óscar Daniel Martínez Terrazas del PAN, al no haber acreditado que él y su suplente pertenecen a una comunidad indígena de Guerrero. La curul se asignó a las panistas Ana Laura Valenzuela como titular y Mariana Sabanero como suplente. El tribunal también determinó modificar la asignación del Partido Verde en la tercera circunscripción plurinominal integrada por hombres y sustituirla por una fórmula conformada por mujeres. En enero pasado, el Consejo General del INE ordenó a los partidos políticos postular a la Cámara de Diputados a personas de poblaciones históricamente marginadas para atender el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cada partido o coalición tuvo que postular a personas indígenas con discapacidad, afromexicanas, migrantes y de la comunidad LGBTTIQ.
Hubo 442 candidaturas derivadas de estas acciones afirmativas, 243 fueron de mayoría relativa y 199 de representación proporcional. Tras las elecciones del pasado 6 de junio, se registraron 29 triunfos por la mayoría relativa, 20 de representantes indígenas, 4 de personas afromexicanas, 2 de la diversidad sexual y 3 de personas con discapacidad. Por representación proporcional, el INE asignó 16 curules a personas de origen indígena, 4 a personas con discapacidad, 2 a afrodescendientes, 3 a personas de la diversidad sexual y 10 a migrantes. Punto y contrapunto. Segundo punto a discutir esta noche, Eder. Esta tal vez sea la legislatura más diversa que tendremos o que hemos tenido hasta el momento. Decía yo al inicio del programa que hay las primeras 2 mujeres trans que serán diputadas federales electas, las 2 de Morena, por cierto, de tu partido. Una de ellas es amiga de este espacio, María Clemente García, a quien le mandamos un abrazo y una felicitación también, por cierto, por este tema. ¿Cuál es la agenda que Morena va a impulsar? Tuvieron su plenaria recientemente, tuvieron por ahí al canciller Marcelo Ebrard, entre otros, a la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ahora presidirá la mesa directiva del Senado. Pero ¿qué temas ves pendientes en la agenda de Morena que a lo mejor pues puedan ser distintos a los temas que habíamos visto en las legislaturas previas? Sí, yo creo que va a haber una mayor confluencia entre la agenda de Olga Sánchez Cordero, ahora senadora presidenta de la mesa directiva, y esta bancada que viene con un empuje muy interesante, no solamente porque llegaron muy fortalecidas y fortalecidos de la elección, porque efectivamente Morena, no solamente en el tema de las personas trans, sino incluso en el de la paridad de género, no le tuvieron que sancionar, no le tuvieron que exigir nada de manera voluntaria, se cumplió con la paridad por convicción, pues, y hay una convicción de que justo preparándose para el cierre del sexenio de la 4T, es momento de apretar el paso en algunas de las agendas que habían estado pendientes. No solamente lo habrán de demostrar ahora en la Cámara Federal, sino que lo han mostrado en las cámaras locales donde tenemos mayoría actualmente, en donde ya por fin han podido destrabar algunos de los temas de agenda pendientes. Ya hemos hablado mucho acá, se tiene que consolidar una agenda, por ejemplo, de las personas trans. Hay varias agendas pendientes con la igualdad sustantiva respecto a las mujeres, el tema de la despenalización del aborto, el tema del derecho al cuidado, que no ha habido un acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados, etcétera. Creo que sí se presenta un escenario muy interesante. Sí hay que destacar también este asunto de la negociación que se hace para que Morena se quede con la mesa directiva y pues el PRI con Moreira en la Jucopo. Algunas personas dicen que cómo es posible que se haya dejado pasar a Moreira. Bueno, pues es un tema de votos y la propuesta del PAN sí no obtuvo los consensos necesarios, y ya ellos en su bloque, en su coalición, se pusieron de acuerdo y decidieron respaldar a Moreira. Entonces, pues en aras de pluralidad, Morena no tuvo otra más que votar todo, pues, la mesa directiva bien y la Jucopo. Ahora bien, tampoco nos extrañe, la oposición, sus dirigentes son puro impresentable como Moreira. ¿Coincides con esta lectura, Eunice? Puro impresentable en los órganos de gobierno de la oposición del Congreso. ¿Cuál es la agenda que ves prioritaria para Morena? ¿Coincides también en que a lo mejor ya llegó el momento para que impulsen estos temas progres que han ido dejando de fuera, digamos, en estos primeros 3 años? Creo que la agenda que tiene que moverse con esta legislatura, primero que nada, al hablar de la paridad, ¿no? Estamos hablando de justamente una conformación por primera vez de estas 250 mujeres y 250 hombres. Creo que es un hecho histórico que hay que reconocer y que a todos nos ha dado mucho gusto, pero ahora también hay que ver que justamente esa paridad se vea en la agenda de Morena y de los demás partidos, que realmente legislen con perspectiva de género, para que esos espacios que han costado tantos años y la lucha de tantas mujeres a lo largo de estos años también sea reflejado en otros ámbitos, no solo en el ámbito político, sino todavía hay muchos ámbitos en donde falta la legislación adecuada y los cambios y reformas pertinentes para que en esos espacios también se dé esa paridad. A mí me parece esa una de las agendas más importantes que hoy
esta primera legislatura con paridad debe de tener, porque finalmente la paridad quiere decir eso, contar con una visión, con una equilibrada, justa y legal en la participación y representación, en este caso igualitaria entre hombres y mujeres, y bueno, además con estas minorías que hoy se les está dando también espacio. Creo que debemos ir buscando la forma en que esto cada vez permee de una manera también más adecuada. Aquí, para llegar a la paridad, se tuvieron que modificar al menos 86 leyes secundarias a lo largo de este tiempo, y bueno, ha sido una lucha muy importante. En el caso de las otras poblaciones, como son indígenas, migrantes y los LGTB, también es importante algunos retos que vemos. Sí. Por ejemplo, yo quiero subrayar el inmigrante, que ganó con solo 5,000 votos, y esto tiene que ver mucho con los mecanismos de participación que faltan todavía afinarse en algunas de estas poblaciones. De acuerdo. Lisa, ¿cómo ves tú el arranque de esta legislatura con estos temas también, los pendientes de Morena? Uno de ellos es el marcador que lleva el colectivo Seguridad Sin Guerra de los días que faltan para que las Fuerzas Armadas dejen de hacer labores de seguridad pública. Totalmente, empezamos una 65 legislatura que, si bien le damos la bienvenida por el tema de composición, ya no solo por género, por identidad, grupo étnico, etcétera, sino también por edad. Creo que una de las cosas que hay que celebrar es que muchas de las mujeres que están llegando ahí son mujeres jóvenes, pues tiene retos importantísimos en temas de agenda, no solo por la agenda que están presentando en esta semana los distintos grupos parlamentarios en sus sesiones plenarias, sino por la agenda pendiente de la 64 legislatura y por muchos otros temas que sin duda pues son importantes. Tú mencionabas el de Seguridad Sin Guerra, creo que ahí por lo menos hay 4 áreas de interés. Una, evidentemente, es la anunciada reforma constitucional para mandar a la Guardia Nacional a la Sedena, como originalmente quería el proyecto del presidente, y ese bloque opositor en el Senado de la República no permitió. Otra es la ley de la Armada de México, para revisar desde sus rangos y sus facultades hasta sus privilegios y sus regímenes de sanciones, porque también están participando en muchas más actividades de las que originalmente podían y debían participar, y hay que adecuar ese marco jurídico según sus impulsores. Pero también está justamente el incumplimiento del 7º transitorio de la reforma constitucional de Guardia Nacional, con la que se inauguró la 64 legislatura y que marcaba justamente ese plazo perentorio al 27, si no me falla la memoria, de marzo del 2024, en donde pues formalmente las Fuerzas Armadas Permanente, que sería Ejército y Armada de México, pues tendrían que retirarse de las tareas de seguridad pública que hoy tienen. Entonces, no va a ser fácil, creo que habrá ahí retos particularmente importantes, y nada más déjame cerrar con esa integración de la mesa directiva, que de acuerdo a la fuente periodística del Poder Legislativo será la mesa pues que tuvo más votos en contra. Entonces hay ahí también un tema de confianza con el liderazgo de los órganos de gobierno. Así es. Te refieres al tema de los votos que recibió Olga Sánchez Cordero, ¿no? Que me parece que es la que más votos en contra ha recibido. Antes de ella, creo que Diego Fernández Ceballos decía la nota también, ¿no? Por ahí el 2003. Correcto. Y el cambio, ¿no?, de los enroques, quién va a coordinar al grupo mayoritario en Senado y Cámara de Diputados. De acuerdo. Lecona, ¿qué tema ves prioritario también? Está lo que salió de la consulta popular, de lo que Morena decía que juicio expresidentes, que desde sociedad civil decíamos más bien creación de comisiones de la verdad. ¿Lo tendrá el Congreso también, digamos, en su agenda? ¿Lo tiene Morena en su agenda? Yo quisiera que así fuera, porque nada más hay que recordar que llegaron diputados como Omar García, ¿no? Aquí Eder varias veces lo ha referido a él como uno de los impulsores de esa famosa consulta mal llamada para juicio expresidentes, en la que después incluso de él mismo y de varios de los recolectores de firmas había como coincidencia de avanzar en estos mecanismos de justicia transicional o de debatir comisiones de la verdad. El Congreso es una vía idónea para hacerlo.
No hay que perder de vista también que, aunque se ve difícil, todavía hasta el 15 de septiembre se podría solicitar consulta popular por parte de una minoría del Congreso, ¿no? El 33% de las diputadas de los diputados y diputadas o del Senado podría llevar una consulta popular, pero creo que lo que más va a estar ahorita, por lo que yo creo que no vamos a ver nada de eso, es porque se van a centrar de entrada, creo, las cosas en la famosa revocación de mandato, ¿no? Que es un tema más pendiente, a lo mejor como de más coyuntura o de más interés para un inicio de la legislatura. La semana pasada decíamos justo de esta volada de pensar en una megabancada, y nada más para dejarlo consignado y dejar el registro de lo que decíamos la semana pasada con lo que está ahorita, pues era eso, ¿no? Lo que puede hacer una declaración irresponsable ahí al aire, en este caso el coordinador de los diputados de Morena, que generó todo un falso debate, y aquí nos tenían la semana pasada discutiendo si se podía o no hacer esa megabancada, y pues en los hechos era políticamente y jurídicamente inviable. Yo quiero mantener un poco de esperanza, porque si no ya no sé de dónde nos podemos agarrar, pero la verdad es que ciertamente con este sexenio y desde la legislatura pasada hemos visto que personajes que tendrían que representar esas grandes causas, que por años han abanderado grandes agendas, se disocian de ellas cuando llegan, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el hecho de que la exsecretaria Olga Sánchez Cordero presida el Senado en este primer año de esta legislatura no va necesariamente a ayudar a que los temas caminen, porque lo que se le exige a una presidencia del Senado es esa neutralidad, ¿no? Ese poder hablar con las fuerzas políticas y demás, y solamente es una cámara. Ojalá me equivoque, ojalá encuentren otras formas, ojalá el momento del país sea otro para avanzar en temas muy sentidos que no se pudieron impulsar en Segov, pero yo mantengo todo mi escepticismo, sobre todo por eso, porque creo que la lealtad al presidente y a su proyecto es lo que rige a las mayorías legislativas hoy por hoy. Bien. Ojalá me equivoque, y también la preocupación que mantiene Elisa sobre el quinto transitorio. Qué lástima que no estuvo en campañas, no hay compromisos específicos para impulsar ese retiro de las Fuerzas Armadas el 27 de marzo de 2024, y otra vez, ojalá me equivoque y ojalá se dé y se cumpla la ley y la Constitución. Contrapunto, Eder, me queda tiempo para un contrapunto. No, pues que esas cosas se van a demostrar. Yo estoy convencido de que el presidente López Obrador está generando las condiciones para que en tiempo y forma se cumpla con la obligación que por ley tiene de sacar a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública en el 2024. Él está trabajando para que la Guardia Nacional tenga presencia en todo el territorio nacional, y estoy convencido de que lo va a cumplir, pero como bien dice Lecona, pues eso solamente lo sabremos cuando suceda, ¿no? O sea, ahorita sería especular. Y sobre el tema de Omar García, él mismo ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, le dio COVID, estuvo bastante malo, le mando un abrazo, por cierto, pero sí ha insistido en que él va a impulsar la agenda de la Comisión de la Verdad desde la Cámara de Diputados. A eso llega. Él no es militante de Morena. Su agenda es la que ha impulsado y la que lo hizo acercarse a nuestro movimiento como un actor externo, y eso es lo que va a hacer en la Cámara de Diputados. Es su responsabilidad, fue su compromiso en la campaña, y al asumir él la representación del proceso de promoción de la consulta de juicio expresidentes, pues también fue consecuente con esa postura, ¿no? Ya anunciaron que lo están trabajando, ya anunciaron que lo van a hacer, y bueno, ahora él lo inició como un ciudadano y lo continuará como diputado federal. No veo por qué no lo haría. Así es. A ver, Lecona, puedes contestar si quieres este contrapunto. Adelante. Sí, no, rapidísimo. No sé en dónde puede fundamentar, Eder, que el presidente sí tiene en la mente cumplir la Constitución, si lo que nos está anunciando es que quiere precisamente llevar la Guardia Nacional a la Sedena, al Ejército. Por algo nombró al comandante del ejército. O sea, no es cierto. El presidente López Obrador quiere militarizar este país hasta los dientes, va muy bien en esa labor, no tiene nada, no corresponde con la realidad lo que dice Eder, de que va a cumplir justo esto que estamos hablando, de lo que estamos hablando, que es el retiro de las Fuerzas Armadas el 27 de marzo de 2024. Bien, bueno, tenemos que hacer una pausa, ya se acabó el tiempo de este bloque, lamentablemente. Regresamos después de esta para el último bloque de la noche. El restablecimiento del programa Quédate en México, ordenado por la Corte Suprema de Estados Unidos, complica el escenario de las autoridades mexicanas. ¿Cómo lograr que la migración sea ordenada y respetuosa de los derechos humanos? Regresamos con ese tema punto y contrapunto, no te vayas.
Mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, informaba que un nuevo grupo de personas afganas llegó a México en calidad de personas refugiadas. En el sur, en el estado de Chiapas, otro grupo fue golpeado y acosado por la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración informó que sancionará a los funcionarios involucrados en la agresión, mientras que el presidente López Obrador volvió a pedir a Estados Unidos dar becas y visas temporales de trabajo a las y a los inmigrantes. Dijo también que insistirá al gobierno de Estados Unidos para que impulse un plan de desarrollo para América Central. La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó restablecer el programa Quédate en México. Instrumentado por Donald Trump en enero del 2019, Quédate en México obliga a las personas solicitantes de asilo y de refugio a permanecer en territorio mexicano mientras se procesa su trámite. Una de las primeras medidas tomadas por la administración del presidente Biden fue suspender esta política que dejó hasta 70,000 personas migrantes varadas en México. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que la administración Biden no logró demostrar que no fue una decisión arbitraria y caprichosa. Así lo dijo la Suprema Corte. Hasta hace un mes en México había 64,000 solicitudes de refugio, 64,000. Un trámite que debería durar 3 o 4 meses, pero que según denuncias de migrantes retenidos en Tapachula, han esperado entre 7 meses y 1 año. Por ello, un grupo inició una caravana el sábado pasado para viajar a otras ciudades y buscar trabajo. Tras la reinstrumentación del Quédate en México, la posición oficial del gobierno mexicano ha sido que esta decisión no tiene una implicación directa en la gestión migratoria de nuestro país, pero que evaluará con el gobierno de Biden los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares. Eunice decía al principio del programa que tú escribes una columna en el periódico El País en donde hablas de este tema. No al permanecer en México la titulas y dices que la postura del gobierno mexicano pues no ha quedado tan clara en ese tema. ¿Cómo lo ves? Pues efectivamente creo que hoy confluyen muchos temas en la agenda migratoria. Por un lado, Genaro, hay que decirlo, tenemos un aumento de casi el 70% en el uso del título 42. ¿Qué significa este título? Que con el pretexto de la pandemia nos retornan cientos de migrantes cada día a nuestro país en 5 puntos, Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales y 2 vuelos, uno a Tapachula y otro a Villahermosa. Eso ha hecho o ha generado una gran concentración migratoria en estos puntos, repito, principalmente en estas fronteras. Luego tenemos también la deportación expedita, que recientemente se reanunció que iba a ser un mecanismo utilizado para las familias que el gobierno de Biden no pudiera sacar vía título 42. Y ahora, bueno, esto, lo más reciente, la Suprema Corte o la Corte Suprema de Estados Unidos haciendo alarde, más bien encargando al gobierno estadounidense de Biden que reactive este programa violatorio de los derechos humanos y de los principios internacionales humanitarios, que es el Permanece en México, que obliga a los solicitantes de asilo o sea, a los que quieren el asilo en Estados Unidos, los obliga a esperar del lado mexicano. Tuvimos a más de 70,000 migrantes en esta situación cuando en 2018 el presidente Trump hiciera el acuerdo con el gobierno mexicano actual y bueno, se hicieran los campamentos y este programa y bueno, poco a poco una de las cosas positivas, en este sentido, de las pocas cosas positivas que había hecho Biden con la migración que viene desde Centroamérica era empezar a recibir a los solicitantes de asilo y había pasado cerca de 13,000 personas. Ahora con esto pues se antoja muy difícil lo que se viene, porque además la Suprema Corte está yendo un poco más allá, digamos, de su poder, que es Estados Unidos, se está rompiendo con uno de los principios que es no intervenir también en un país extranjero, en este caso México, ya que si bien, como decía la Cancillería, esta es una decisión unilateral, la implementación de esta política requiere de la cooperación México. Entonces, México tiene la última palabra en este asunto y esperemos que la decisión que se tome en los siguientes días sea soberana, sea autónoma y sobre todo valorando esta parte humanitaria, porque esto deterioraría a los migrantes y la situación en la frontera norte de nuestro país. Eder, contrapunto, ¿cómo ves esto y la postura del gobierno mexicano? También con lo que ocurre allá en Chiapas, que las imágenes son brutales, por cierto. No se corresponde la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos con lo que
enunciativamente es la política migratoria de Joe Biden. Yo creo que aunque lo estén mandatando como gobierno, como ejecutivo, tendrá, porque así es que las relaciones con México así están siendo, porque ahorita Joe Biden está en un mal momento a nivel internacional y necesita tener relaciones sanas con la mayoría de sus aliados, pues tendrá que llegar a un acuerdo con el gobierno de México que no violente los acuerdos de política migratoria que hasta ahora han tenido. Y así como, y eso me tranquiliza un poco, porque creo que no está Joe Biden en las condiciones de imponer una postura a México. Pero así como no se corresponde esta decisión de la Corte Suprema con la política migratoria que enunciativamente, porque como bien dijo Unice, ha demostrado ser igual Joe Biden que Donald Trump, o un poco peor incluso en el tema de la gente que deportan. Pero así como no se corresponde ese tema, tampoco se corresponde el trato que las autoridades del Instituto Nacional Migratorio y la Guardia Nacional le dieron a las personas de Haití que trataban de cruzar por el país. Por supuesto que esa no es inadmisible esa actitud. El presidente López Obrador siempre ha dicho que no se debe reprimir, y aunque quienes golpearon fueron las autoridades del Instituto Nacional de Migración, ahí estaba la Guardia Nacional, y lejos de impedir este abuso de autoridad, se limitaron a poner cercos y a entorpecer el paso de las personas migrantes. Eso tiene que sancionarse. El Instituto Nacional Migratorio ya lo consignó para que se investigue y se sancione, y se tiene que tomar medidas. No es posible. Uno de los grandes retos del nuevo secretario de Gobernación tiene que ser poner orden en este órgano, que la verdad es que no solamente es opaco, es arbitrario y es violenta los derechos humanos de manera sistemática, el Instituto Nacional Migratorio. De acuerdo. Lisa, ¿cómo lo ves? Un gran reto para el gobierno de la 4T y para el canciller Ebrard también. Totalmente. A ver, en este tema yo creo que hay 3 puntos rapidísimos a resaltar. El primero es que si bien la política migratoria no ha cambiado fundamentalmente, los números ya los dio Unice, creo que sí es de resaltar que el gobierno demócrata federal esté recurriendo a los tribunales contra 2 estados del sur, evidentemente republicanos, para poder cancelar por la buena y además dirimir la legalidad de este programa, cuando justamente se está aplicando de manera indiscriminada para todos los solicitantes de asilo, y se están abusando los distintos títulos y disposiciones legales en poder de los agentes migratorios estadounidenses para poder deportar un montón de personas que ya no son solamente mexicanas. Creo que el segundo reto es precisamente para las autoridades mexicanas, porque si bien hay una voluntad por lo menos narrativa de transformar la percepción de nuestra política migratoria, pues los hechos siguen siendo particularmente necios, y estamos manteniendo los niveles también nosotros de arresto y deportación y de presencia de fuerzas federales de seguridad, pues por lo menos desde los niveles de 2013-2014 para acá. Y yo el tercer y último punto, un poco nada más para decir que si bien estoy de acuerdo con la apreciación de Eder en que el Instituto Nacional de Migración pues debe de ser vigilado de manera muy estricta porque ha cometido violaciones a los derechos de las personas migrantes en nuestro territorio, pues quiero resaltar la producción del programa de seguridad ciudadana de la Ibero, de un reporte sobre la militarización de la frontera sur, en donde solamente voy a destacar 3 datos. Son las Fuerzas Armadas, ni siquiera la Guardia Nacional, es la Sedena quien realiza, es decir, Ejército Mexicano, el 67% de las detenciones de los migrantes por parte de las fuerzas federales mexicanas en nuestra frontera sur, de junio de 2019, que empezó esa política migratoria de Donald Trump, a 2020. En lo que va de ese tiempo hay 152,000 personas migrantes en la frontera sur varadas por el acuerdo de Donald Trump, y en ese mismo periodo el Instituto Nacional de Migración realizó 273,000 deportaciones, para que pongamos un poco también en perspectiva lo de México como país de asilo. Y de esas personas detenidas por la Sedena, 27,000 son niños y niñas, muchos de ellos no acompañados por un adulto que fuera madre, padre o tutor. Creo que sí es un drama y que entonces tenemos que hacer simplemente la crítica pues integral y la responsabilidad a todas las agencias que les toca. De acuerdo. Lecona, ¿cómo ves este tema, los retos para la 4T? ¿Cómo se puede darle la vuelta a este tema? Sobre todo cuando está una orden de la Suprema Corte de Justicia que también de cierta manera pues está poniéndole un candado al gobierno de Biden.
Pues sí, pero la verdad es que lo que nosotros estamos haciendo en nuestro país es continuar la política de Donald Trump, ese acuerdo que ya se ha referido aquí, pero yo lo que veo es que en esta luna de miel que tiene el gobierno de López Obrador con el de Biden, todavía seguimos pagando la borrachera del trumpismo, ¿no? Esto que vimos, que ahora ha salido a la luz pública, por lo grotesco, por lo evidente que es la represión que se vivió en Tapachula, no es un hecho aislado. Siguiendo con trabajo justo de la Universidad Iberoamericana, el programa de asuntos migratorios de la Ibero, que también es muy bueno, que lleva años acompañando colectivos de migrantes y de quienes les defienden, ayer difundió el posicionamiento del colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano. Y para darnos cuenta de que no fue un hecho aislado ni que es una situación que basta con investigar, hay que ver tres cosas fundamentales que han estado denunciando quienes integran estas caravanas, ¿no? Uno, la dilación en los procesos administrativos en sus solicitudes de refugio ante la Comar. Le están dando cita hasta 2022, hasta enero de 2022 a las personas que le están solicitando. Están deteniendo y deportando a personas que tienen ya sus documentos, que ya pueden acreditar su estancia regular en México, como lo son refugiados, visitantes temporales o permanentes, y de plano la autoridad migratoria o el ejército les quita esos documentos y los deporta, o sea, incluso en esa condición. Y por último, la violación de procedimientos administrativos intensificado en las últimas semanas, todo esto derivándonos a la expulsión. Entonces, pues, parafraseando al presidente López Obrador, en materia migratoria, la verdadera doctrina de este gobierno es la hipocresía. Lecona dice que la verdadera política es la hipocresía. ¿Cómo lo ves, Eder? Contrapunto. Sí, yo tengo otro dato que no se contrapone precisamente con los que acaba de dar Lisa, pero que sí nos permite dimensionar la política migratoria del gobierno actual del gobierno de México. De los 381.962 personas que han tratado de cruzar el territorio nacional, 82.719 han sido menores de 18 años, infancias y adolescentes. A esos menores de edad se les otorga de inmediato el estatus de visitante por razones humanitarias al niño, niña, adolescente y también a quien les acompaña. Muchos casos, desafortunadamente, como bien dice Alfredo, no vienen con acompañantes, pero se les otorga el estatus de visitante por razones humanitarias, lo cual significa que no son ingresados a los centros de detención migrante. Entonces, ahí hay un reflejo de cuál es la política humanitaria del presidente López Obrador, pero sigue habiendo muchos errores y muchos vacíos en la implementación, como lo acabamos de ver este fin de semana. Coincido con Alfredo. Bien. Hay un tema sistémico que se tiene que resolver porque sigue, evidentemente, como lo vimos este fin de semana, hay abusos de autoridad que se tienen que erradicar. Eunice, finalmente, por favor. Sí, bueno, solamente decir que este tema, nada más hacer unas precisiones. El Instituto Nacional de Migración, a razón del cambio de la ley que se hizo el año pasado, ya no puede tener en detención a los menores ni acompañados ni solos. Este tema de que se les da esta visa humanitaria a todos los menores, pues no es la realidad de lo que está sucediendo. Yo los invito a la frontera a que vengan a ver en Ciudad Juárez cómo están llegando núcleos familiares, menores no acompañados, muchos deportados desde Estados Unidos bajo este título 42, porque no crean que solo a hombres o a cierto tipo de edad, sino son en su mayoría, casi el 80%, núcleos familiares. Mucho de lo que hemos visto más preocupante justamente son niños que están deambulando y que están hoy, quien se está haciendo cargo, muchos de ellos son los albergues, porque aunque este mandato cambió del INAMI al DIF, no tienen los recursos necesarios ni el andamiaje ni lo han logrado. Entonces ha terminado un poco en el aire el tema de quién debe encargarse de las familias y de los niños migrantes en este caso, y solamente subrayar que acaba de salir un comunicado del Instituto Nacional de Migración en donde destituyeron a estas dos personas que evidentemente hicieron un uso indebido de la fuerza, desproporcionado, autoritario. Y bueno, lo que extraña es que la CNDH hasta este momento no ha hecho todavía ningún extrañamiento, ninguna recomendación, nada, y ese silencio preocupa. Así es. Pues vamos a darle seguimiento también a este tema porque lamentablemente se fue el tiempo de este bloque. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas.
Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Hoy las escuelas de educación básica de México reabrieron sus puertas, una decisión que sigue causando polémica y que ha sido aprovechada para acelerar la propagación de noticias falsas, de fake news, de paparruchas pseudocientíficas. Algunos medios advirtieron el fin de semana sobre una supuesta nueva variante del SARS-CoV-2 llamada COVID-22. Según esta desinformación, esta noticia falsa, un inmunólogo advirtió sobre el surgimiento del COVID-22, un virus más letal que el COVID-19. El origen de esta paparrucha está en una entrevista que el inmunólogo Said Ridi, profesor del Instituto Federal Suizo de Tecnología, dio a un medio alemán. Ridi explicó que la variante Delta se contagia más rápido que el virus original y dijo que él la llamaría COVID-21. Señaló que el próximo año podrían desarrollarse otras variantes más infecciosas que denominó COVID-22. Como te hemos aclarado antes, las únicas variantes reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS hasta el momento, son 4: alfa, beta, gamma y delta. Recuerda que los virus mutan constantemente y que todavía no sabemos si habrá nuevas variantes y si serán más o menos peligrosas. Lo que sí sabemos es que no hay ninguna supervariante en circulación y que la mejor manera de prevenir los efectos letales de COVID-19 es vacunándose. Sigue cuidándote y cuidando a los demás con las medidas básicas que te recordamos aquí cada noche. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados y si sales, por favor, utiliza un cubrebocas. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Eunice, qué gusto verte. Gracias, Elisa. Gracias, Eder. Y gracias, Alfredo. Nos vemos por acá mañana en la mesa de martes de Punto y Contrapunto. Por lo pronto, buena noche.